Enseguida te quiero proponer algunas reflexiones en torno a las etapas procesales. Todo procedimiento judicial, todo juicio, todo trámite que se entabla ante un juez tiene cierta estructura y casi todos los tipos de juicio coinciden en la estructura que enseguida te quiero proponer. Puede haber variables o variantes en los tiempos que median entre una etapa y la siguiente, pero algo que tienen en común es la manera en la que se va desarrollando el procedimiento. Todo procedimiento, dice el artículo 612 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, comenzará con la demanda. Esta demanda es el escrito mediante el cual la parte actora, la parte que promueve, la parte que pretende, hace uso de su derecho de acción, ejercita su acción, y te encargo que subrayes esta palabrita acción porque es parte de las definiciones que tendremos que desarrollar como parte del glosario de este curso. Presentada la demanda, en donde la parte actora hace saber al juez lo que está reclamando, los antecedentes, los hechos que invoca como fundamento de su demanda, como base de su demanda, tendrá que ser analizada por el juez, y una vez hecho esto y si la demanda está muy bien planteada, pasamos a la siguiente fase, la siguiente etapa, que es la admisión de la demanda. El juez tendrá que emitir una resolución como todas las que se tienen que emitir con base en las solicitudes que el gobernado realiza, pero en este caso a la demanda recaerá una resolución a la cual le llamamos auto de admisión o acuerdo de admisión, en el que si la parte actora hizo bien su trabajo, planteó muy bien su demanda y pretensiones y no hay motivos de desechamiento o de prevención, de lo cual también te pido tomar nota que los posibles escenarios que se pueden derivar de la presentación de una demanda son tres: la admisión, que es lo que vamos a ver en este ejemplo, pero hay otros dos que son una prevención, cuando es que hay alguna omisión por parte del interesado en la narración de sus hechos, o el desechamiento, si es que la demanda está definitivamente mal planteada o planteada de una manera que no corresponde. Pero vamos a ubicarnos en el supuesto de que el juez decreta la admisión de la demanda. Esta admisión de la demanda implica que le está dando entrada al trámite solicitado por el promovente, por la parte actora, y eso derivará en una siguiente etapa a la que le llamamos emplazamiento. Este emplazamiento es la notificación que el juez ordena realizar a la parte demandada, sea esta una o varias personas. Aquí tenemos que hacer un paréntesis para precisar que la parte actora puede ser una persona física, una persona moral o un conjunto de personas. Igualmente la parte demandada, componiendo así la relación jurídica procesal, de lo cual hablaremos un poquito más adelante, pero este emplazamiento, insisto, que es esta tercera fase en esta gráfica que te estoy mostrando, es el momento en el cual el funcionario judicial, el llamado actuario o notificador, se constituye en el domicilio señalado para tal efecto por la parte actora, para hacerle saber al interesado, para hacerle saber a la parte demandada que está siendo demandado, que existe una demanda en su contra, informándole de manera pormenorizada los motivos de la demanda, qué es lo que de él se reclama, cuáles son las obligaciones o prestaciones que se están pretendiendo por parte del actor, y se le da un plazo, por eso se llama emplazamiento, se le da una cierta cantidad de tiempo para que comparezca ante el juzgado, también por escrito, a producir su contestación, si es que tiene algún argumento que hacer valer en contra de las pretensiones que de él se reclaman. Una vez que se cumple con el emplazamiento, obviamente dando satisfacción a todos los requisitos señalados por la ley, lo cual también te encargo revisar en los artículos 78, 79, 80 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, una vez ejecutado o efectuado este emplazamiento, pasaremos a la siguiente etapa, que es la etapa de contestación. En esta etapa de contestación, la parte demandada hará valer sus excepciones y defensas. Otras palabras que van para el glosario: excepciones y defensas, que son los argumentos
que presenta o que plantea la parte demandada, con base en los cuales pretende dilatar los efectos de la acción, es decir, de las pretensiones planteadas por la parte actora, o destruirlas, dilatar o destruir los efectos de la acción. Esto se hace en el escrito de contestación y es en donde la parte demandada narra, pone a consideración del juzgado cuáles son sus argumentos de defensa, las razones por las cuales él estima que la demanda no es procedente o los matices que puede plantear y poner en la mesa para que las pretensiones, prestaciones reclamadas por el actor se desestimen o se atenúen, que se hagan, se disminuya la pretensión del acreedor o de la parte actora. Una vez ejecutado o ejercido este derecho de defensa a través del escrito de contestación, el juez, dependiendo el tipo de asunto, podrá dar oportunidad para una segunda intervención por parte de la parte actora para que proponga nuevos argumentos en un escrito o en una etapa a la que le llamamos etapa de réplica y otra vez a la parte demandada para que abunde en sus argumentos de defensa, contestando estos argumentos que puede plantear la parte actora en un escrito que le llamamos dúplica. De eso platicaremos un poquito más adelante. Pero después de esta etapa de exposición que se da en la demanda y en la contestación, que son estas etapas de las que hemos estado hablando, y en su caso la réplica y la dúplica, vendrá una etapa a la que le llamamos etapa de pruebas. Hago un paréntesis en este momento y te pido que anotes también lo siguiente. Puede haber escenarios, puede haber casos en los que a la vez la parte demandada tenga prestaciones que reclamar a la parte actora, es decir, el, el demandado puede también reclamar, exigir prestaciones a la parte actora y hacerlas valer a través de una nueva demanda a la que le llamamos demanda de reconvención o demanda reconvencional, que es una especie de contrademanda. Y la parte demandada se convierte de manera simultánea en parte actora y el juez tendrá que resolver tanto la demanda de la parte actora como la demanda de la parte demandada. Espero no estar revolviendo mucho con estos ejemplos. Va a tener que resolver dos juicios en uno, pero bueno, de eso platicaremos un poquito más adelante. Nos quedamos por lo pronto con que después de los argumentos expuestos por la parte actora en su demanda y los argumentos expuestos por la parte demandada en su escrito de contestación, el juez estará en aptitud de que a solicitud de cualquiera de las partes se abra el juicio a una etapa que le llamamos etapa de pruebas. En esta etapa de pruebas, el juez analizará los elementos probatorios, las evidencias que tanto parte actora y parte demandada hubieran ofrecido y hubieran presentado en sus correspondientes escritos de demanda y de contestación, y estas pruebas pueden ser de muchas categorías. Ya llegaremos a ese punto del análisis de las pruebas, que es un tema que ustedes probablemente analizaron en el curso de Teoría General del Proceso, pero podemos encontrar dentro de este cúmulo de pruebas, documentos, confesiones, testimonios, videos, audios, pruebas periciales, etcétera, etcétera. En esta etapa de pruebas, pues, insisto, el juez va a analizar, va a escuchar, va a recibir todos aquellos elementos con los cuales la parte actora y la parte demandada pretendan convencerlo de sus argumentos y de su mejor derecho. Una vez agotado este periodo de pruebas, vendrá un nuevo periodo, una nueva etapa en el procedimiento a la que se le llama etapa de alegatos. En esta etapa de alegatos, la parte actora y la parte demandada tendrán la oportunidad de expresarle al juez nuevos argumentos, tratando de hilar, tratando de ligar o de vincular todo lo visto hasta el momento, desde la etapa de demanda, etapa de admisión, la contestación, las pruebas, y tratar de convencer al juez con argumentos específicos el por qué creen que la sentencia que se va a dictar en ese procedimiento, el juicio que va a emitir el juez, debe favorecerlos. Estos alegatos, debo decir, que no es una etapa que las partes deban de cumplir de manera obligatoria, porque al final de cuentas el juez debe de analizar todo el caudal probatorio, todo lo que se ventiló en el procedimiento, pero como abogados o futuros abogados,
creo que es conveniente que tengamos en cuenta de que este derecho de alegar es muy conveniente que lo ejerzamos, tratar de convencer al juez de nuestro mejor derecho haciendo una exposición clara, precisa, sintetizada, sucinta de el por qué creemos que la sentencia nos debe de favorecer a nosotros o a los intereses de nuestros clientes. Después de esta etapa de alegatos, vendrá ahora sí la etapa de sentencia, que es el momento en el que el juez decide el asunto. Y esta decisión puede ser a favor o en contra de la parte actora, a favor o en contra de la parte demandada. Hay un principio general de derecho procesal en materia de sentencias que reza que las sentencias no pueden decretar empates. La sentencia tiene que condenar o absolver, dar la razón o negarla a la parte actora. Y una vez que se dicta esta sentencia, pues ya está emitida la decisión del juez, el juicio del juez, el punto de vista del juzgador se pone o se plasma en esta sentencia. Pero no significa que esta sentencia sea la última palabra. Aquí debemos abrir un nuevo paréntesis y dejar en la mesa un tema que veremos un poco más adelante, que es el tema de los recursos. Cuando uno de los litigantes, cuando una de las partes involucradas en el procedimiento se siente agraviado, siente que fue violentado su derecho de audiencia, su derecho de prueba, no se le permitió o no se le valoró adecuadamente algún argumento o alguna prueba y está inconforme con el sentido de la resolución, tiene a su alcance la posibilidad de impugnar, es decir, manifestarse en contra de esta resolución dictada por el juez a través de alguno de los recursos. Subrayo esta parte, recurso o medio de impugnación, que será tema de análisis en este glosario que te pido que vayas elaborando en tus apuntes, que son la manera en la que uno puede, el gobernado puede inconformarse con las resoluciones que va dictando el juzgador. Vamos a suponer que este medio de impugnación no se hace valer y las partes de manera expresa o tácita se dan por conformes con la sentencia. Después de dictada la sentencia vendrá una nueva fase que le llamamos ejecución de sentencia. Y esta ejecución de sentencia puede constar de varias etapas. Por ejemplo, si estamos hablando de un procedimiento cuya naturaleza, cuyo origen es una obligación de naturaleza patrimonial, deudas de dinero, seguramente la ejecución de sentencia consistirá en varias etapas que tienden a el embargo de los bienes, embargo de patrimonio, embargo de activos de la parte demandada, de la parte condenada, y después del embargo vendrá otra etapa en la que vamos a evaluar, determinar el valor económico, el valor comercial de esos bienes embargados. Después del avalúo, después de la evaluación, vendrá una audiencia de remate y en esa audiencia de remate se pondrán a la venta en una subasta estos bienes para que con el producto de la venta se pague al acreedor. Este es un ejemplo de trámite de ejecución de sentencia. Hay otras sentencias cuyo contenido no es patrimonial y por poner un ejemplo, podemos hablar de un procedimiento de divorcio en el que la ejecución de la sentencia consistirá simplemente en solicitarle al juez que ordene un medio de comunicación, un oficio dirigido a la dirección del registro civil o a la oficialía del registro civil en la que contrajeron nupcias las personas interesadas, las personas que están en este procedimiento judicial, para que hagan la anotación respectiva y emitan el acta de divorcio. Este sería el trámite de ejecución de sentencia de un procedimiento de esta naturaleza que te estoy comentando. Espero hasta aquí estar más o menos claro con lo que estamos explicando. Hay un concepto adicional que quisiera poner en la mesa, que es el concepto de instancia. ¿Qué es una instancia? La instancia es el lapso, el periodo, el intervalo que media entre la solicitud inicial que se plantea una autoridad, como en este caso una demanda, y la resolución que se dicta a esa demanda inicial o a esa solicitud inicial. Para el caso específico estaríamos hablando de la sentencia, esta sentencia definitiva.
que presentamos en esta gráfica. Desde la demanda hasta la sentencia, estamos viendo que hay varias etapas, pero al final de cuentas, la sentencia resuelve aquello que se pidió en la demanda. Y volviendo un poquito a la definición que te estoy planteando, instancia como el periodo, lapso o intervalo que media entre la solicitud inicial y la resolución dictada a esa solicitud inicial. Esto es esta serie de etapas, o podríamos aquí abrir una especie de llave. Diríamos que de aquí hasta acá estaríamos hablando de la instancia. Esta instancia es importante que la entendamos como concepto, porque en muchas ocasiones se nos dice que estamos en un procedimiento de primera instancia o en un procedimiento de segunda instancia. Por ejemplo, cuando apelamos una sentencia y el conocimiento de la causa va a manos de un tribunal jerárquicamente superior, ese tribunal jerárquicamente superior va a conocer también de una solicitud inicial, que es el recurso de apelación que se promueve en contra de la sentencia, y lo resolverá a favor o en contra. Pero vamos a suponer que acá arriba podamos dibujar una nueva línea en donde tenemos la apelación y una línea recta horizontal como una línea del tiempo hasta el momento en el que se resuelve ese recurso de apelación. Esa estaríamos hablando en ese caso, en ese escenario, de una segunda instancia.